Saludos. Hoy el Ecuador está conmocionado por lo ocurrido con los 4 niños de las Malvinas. Fueron detenidos por una patrulla militar y luego aparecieron asesinados, calcinados, torturados. Siempre debemos recalcar, y lo que pocos dicen, es que estos hechos no son aislados. Responden a una lógica más grande, a manuales, a procedimientos, a instructivos, documentos secretos que normalizaron la tortura, la desaparición forzada, la detención ilegal, la ejecución extrajudicial. En resumen, la violencia institucionalizada con jerarquías, mandos, comandantes, jefes. Yo revisé los archivos desclasificados de la Comisión de la Verdad entre 1984 y 2008, esos mismos documentos que revelan protocolos de tortura, hoy son documentos que cobran nuevamente una dimensión. Si quieres entender por qué el Estado sigue siendo responsable, no solo en 2024, este video expone esa cadena. Hoy vamos a desempolvar algunos archivos de lo que significó el informe de la Comisión de la Verdad que funcionó entre 1984 y el 2008. Y lo vamos a ir comentando poco a poco junto a Cristian Bamond. Él fue el director de la Comisión de la Verdad que funcionó entre el año 2008 y 2010. Vamos a comenzar con un contexto de lo que significó este documental que fue rescatado, restaurado por Historia Viva para irles presentando a ustedes varios fragmentos sobre los cuales tendremos que ir analizando poco a poco. En el mundo ha sido necesario hasta hoy instituir 36 comisiones de la verdad para investigar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en gobiernos autoritarios y conflictos armados, pero también bajo regímenes democráticamente electos. En Ecuador, por décadas, muchas violaciones fueron ignoradas, no solo por los ciudadanos o la opinión pública, sino aún más grave, por el propio sistema de justicia. Investigar esas violaciones e impedir que queden impunes impulsó un inédito proceso de búsqueda de la verdad basado en escuchar y documentar las denuncias voluntarias de víctimas, familiares y testigos de esos delitos. La del Ecuador fue la 33ª Comisión de la Verdad creada en el mundo, y su mandato fue esclarecer las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988 y otros periodos hasta el 2008. El principal responsable de garantizar derechos es el Estado. Y si el Estado no cumple con esa obligación, se convierte en el principal violador de esos derechos. Entonces, estamos hablando de el cumplimiento de una obligación del Estado que está en los primeros artículos de esta Constitución, también como en las anteriores. El caso de Ecuador es un caso muy particular, además, porque estos procesos de justicia transicional se producen generalmente cuando hay situaciones, momentos de transición, cuando hay después de conflictos bélicos, de dictaduras, de conflictos armados, ¿no? Se habían conformado comisiones en Centroamérica, en Guatemala, en Sudáfrica, antes de la de Ecuador, en el Cono Sur, después de las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Chile, ¿no? El caso de Ecuador era particularmente especial porque primero se planteaba investigar un proceso, una situación que habría ocurrido en un momento de supuesta democracia. No había este conflicto, no había habido una dictadura, estábamos planteando investigar un momento democrático. Y lo otro es que había una distancia ya importante respecto a cuando ocurrieron los hechos. Estábamos hablando ya de más de 20, 25 años. Para calificar los casos de su investigación, la Comisión de la Verdad estableció 3 criterios. Que los delitos se hubiesen producido entre 1984 y 2008.
que existieran firmes indicios de la participación de agentes del Estado y que las violaciones correspondieran a delitos graves contra los derechos humanos predeterminados: privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución extrajudicial. La Comisión de la Verdad investigó con plenas autonomía e independencia y el mayor respaldo para desclasificar documentos reservados y reconocer instalaciones policiales y militares. Equipos de abogados, psicólogos y sociólogos recibieron más de 600 testimonios en las oficinas de la Comisión y en decenas de viajes a provincias. Hechos y versiones que se intentó verificar examinando otras fuentes, archivos públicos e informes de prensa. Solo en documentos desclasificados se catalogó 281.000 folios. Las indagaciones llegaron a la identificación física por parte de muchas víctimas e informantes calificados de los lugares donde se produjeron detenciones ilegales y torturas, y a experticias forenses para cotejar informes oficiales. Las verificaciones se completaron con las convocatorias públicas a policías y militares en servicio activo y pasivo y a funcionarios civiles presuntamente implicados con diversos grados de responsabilidad en los casos investigados. Se llamó a 294 personas, de las que concurrieron 64 y 25 respondieron por escrito. Esas declaraciones provocaron nuevas diligencias y verificaciones antes del cierre de los expedientes. La comisión era responsable principalmente del tema verdad. Sin embargo, siempre buscamos ir más allá. El trabajo de la comisión fue un trabajo muy dinámico que en su momento tuvo el respaldo además político para poder ir más allá, y eso le distingue de muchos otros procesos, de otras comisiones que solamente habían llegado al registro, a la identificación de víctimas. El caso, vuelvo un poco a retomar también el hecho de que el caso de Ecuador es un caso distinto en muchos aspectos. Lamentablemente se llegaron a identificar 118 casos, más de 400 víctimas, como se mencionaba. Sin embargo, comparado con procesos como el peruano, el de Chile, el de Argentina, estamos hablando de procesos en donde existían menos víctimas. Chile tiene alrededor de 70.000, Argentina lo propio, en el Perú no se diga. Nosotros llegamos a levantar durante todo el proceso cerca de 1.000 testimonios. Y toda la información se sintetizó en el informe final de la Comisión de la Verdad. Un documento de más de 2.400 páginas que, además de relatos pormenorizados sobre cada caso, incluyó estudios jurídicos, políticos o psicosociales. Las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado son atropellos a la legislación internacional como a las leyes nacionales. En ocasiones, esos actos quisieron justificarse como derivación natural de la pretendida guerra contra los que se llamó enemigos internos. El gobierno de Febres Cordero aplicó esa definición a miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, pero también a dirigentes sociales y políticos e incluso a ciudadanos comunes. Hasta 1985 las Fuerzas Armadas eran las únicas encargadas de los servicios de inteligencia, pero por influencia de las doctrinas de seguridad nacional y con el apoyo del gobierno de Washington, la policía se convirtió en fuerza represiva auxiliar del aparato militar para prácticas de contrainsurgencia, inteligencia, seguimiento, infiltración, hostigamiento y guerra psicosocial. Como derivación del antiguo Servicio de Investigación Criminal se creó el llamado SIC-10, una estructura clandestina cuya existencia fue siempre negada por el gobierno de Febres Cordero, como hasta hoy no la reconoce oficialmente la Policía Nacional. El SIC-10 era una estructura formada por Vaca, Edgar Vaca, con los más conspicuos represores del SIC, ¿sí?, para hacer esta labor antisubversiva y violadora de derechos humanos como un grupo clandestino.
Pues hay documento ahí, logrado por la Comisión de la Verdad, donde hay un memorándum dirigido a Edgar Vaca como jefe del SIG-10. Varios elementos en este momento, y es ya la revelación de que era una estrategia mundial de esta doctrina de seguridad nacional, donde califican a los indeseables, por un lado. Por otro lado, un grupo que decide por las armas desconocer el orden constituido, donde cabe la aprehensión, detención y el debido proceso, no el exterminio, no la violación de derechos humanos, no la tortura, no la muerte, la ejecución extrajudicial. Y el otro elemento, aparatos como el SIG-10, negado por la policía su existencia, pero confirmado con los documentos encontrados por la Comisión de la Verdad, como un lugar para atentar contra los derechos humanos. ¿Tu reflexión? Bueno, sí, es parte de los temas que se lograron develar a lo largo de la investigación. Constatar que dentro de nuestras Fuerzas Armadas y Policía existían unidades que actuaban al margen de la ley, que no estaban incluso reconocidas en la propia estructura, en el orgánico funcional, y que les permitía formalmente negar su existencia, como es el caso de esta unidad de élite llamada el SIG-10. Sus integrantes lo negaron hasta esos mismos días. En el tiempo en el que la comisión presentó su informe, Edgar Vaca todavía estaba vivo. Salió en defensa de estas estructuras, salió a condenar el trabajo de la comisión y, entre otros, negó hasta esos momentos la existencia del SIG-10. Hablaban de que era el nombre de un patrullero, que los patrulleros tenían una numeración, SIG-1, SIG-2, y SIG-10 era un patrullero más. Pero luego, por un lado, estaban los testimonios de las víctimas que te daban, que te indicaban de la existencia de la operación de esta unidad, y luego el haber develado documentación, el haber accedido a información que se mantenía oculta, reservada, permitió constatar que estas unidades en efecto sí existieron y que existían disposiciones claras, que el señor Edgar Vaca presidía o dirigía el famoso SIG-10, participaba en las reuniones del alto mando como responsable del SIG-10, unidad de, disposiciones del alto mando, en donde se establecía que en caso de detención de miembros de Alfaro Vive principalmente, tenían que ser entregados a esta unidad. La violencia sistemática contra diversos grupos ciudadanos auspició una no declarada limpieza social contra presuntos delincuentes, prostitutas, homosexuales y mendigos, considerados indeseables por sus autores. Fue tan dura esa época, ¿no? Nos investigaban, nos llevaban, en ese tiempo funcionaba el SIG, nos llevaban a investigarnos, que declaremos quién estaba conspirando contra el gobierno. Y yo veía a mis compañeras más adultas, más fuertes, porque había en ese tiempo unas compañeras súper altas, bien puestas, ¿no? Les cogían y les ponían corriente, ponían en una tina, una lavacara de agua, conectaban los cables y allí les obligaban a meter los pies, les cogían y les metían los pies allí. O cuando querían investigar robos que ha habido, robos que no podían solucionar la policía, les ponían también corriente aquí en los senos. Ya, los ponían así los cables pelados, se los ponían a las compañeras en los senos. ¿Pueden concebir ustedes que existían instructivos emitidos a nivel regional que constan y reposan en los archivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para operativizar los procedimientos de tortura, los procedimientos de violaciones contra los derechos humanos? En un instructivo de la CIA desclasificado del Consejo de Seguridad Nacional, en la sección descaradamente titulada Manual de Entrenamiento para aprovechar al recurso humano, se recomienda construir y utilizar celdas con medidas exactas, con puertas de metal que induzcan la sensación de total aislamiento, sin luz para privar de la noción del tiempo y sin colchón para impedir el descanso. Un modelo replicado aquí,
en la Brigada de Inteligencia Militar de Conocoto. Y yo recuerdo bien, ¿no?, que salía de aquí y me llevaban para este lado de acá. Y en este lado de acá eran las investigaciones, donde estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes, me lanzaban agua fría. Decenas de víctimas reconocieron su ingreso en escalera de caracol, el frío de sus celdas, el golpe metálico de sus puertas y el tránsito al espacio de torturas con cables de corriente y tanques de ahogamiento. De los sótanos de Conocoto hablan también víctimas que pertenecieron a las propias estructuras castrenses. Los ahogamientos, las tensiones de las extremidades, las imputaciones de electricidad al cuerpo por todas las partes. Estos sótanos se usaron entre el 84 y el 95 como parte de la Escuela de Inteligencia Militar para las tres fuerzas. Aquí se capacitó en métodos de tortura de acuerdo a manuales e instrucciones superiores. Creo que hay que rescatar lo importante que fue para la comisión haber llegado a obtener la documentación que respaldaba lo que nos decían en los testimonios. Sí, el informe, el documental son formas para mostrar, sintetizar el trabajo de la comisión, pero realmente la documentación obtenida, la cantidad de información que tenía la comisión en sus manos es significativa. Son cerca de 300,000 hojas de información en donde hay manuales instructivos, evidencias de muchos de los procesos que son mencionados en la comisión. Entonces, encontrar 25, 30 años después todavía ese material fue importante. Otro documento desclasificado llamado Medidas para Manejo de Personal, Documentos y Material, en la sección sobre captura de insurgentes, define como subversivo a todos quienes alteran el orden público mediante sabotaje, huelgas, paros o cualquier otra acción. Autoriza a que cualquier miembro de Fuerzas Armadas detenga a los que llama personal insurgente nacional o extranjero. Y dispone que los interrogatorios los realicen los que califica como especialistas, autorizando a todo efectivo a tomar medidas de hecho contra quienes resistan su captura. Si alguien ha cometido un delito o una infracción, somos los primeros en decir esa persona tiene que responder por sus actos. Todos tenemos que responder por nuestros actos. Y como digo, si ha cometido una infracción o delito, para eso hay una administración de justicia para investigar, juzgar y sancionar. Debe ser sancionado al probarse su culpabilidad. Entre 1984 y 88, la Comisión de la Verdad contabilizó 311 víctimas que equivalen al 68% de todas las registradas en los 25 años investigados. Casi 7 de cada 10 se produjeron bajo el gobierno de León Febres Cordero. En este punto vale decir que Historia Viva también fue parte de los insumos de la Comisión de la Verdad, en lo que tiene que ver, o en lo que tuvo que ver con los incidentes de Taura entre 1986 y 87, y también en lo que significó el caso de la muerte y asesinato de la profesora esmeraldeña Consuelo Benavides a manos de un oficial de la Marina, Morales Villota, a quien yo lo encontré fugándose de un lugar de detención frente a la Recoleta en el Ministerio de Defensa en el año 95, lo que nos significó un premio de periodismo, Símbolos de Libertad, por esos años. Creo que es importante para la audiencia mencionar que precisamente la composición del grupo de víctimas va más allá de Alfaro Vive, ¿no? A rato se polarizó mucho el trabajo de la comisión alrededor de ABC, de esos casos, pero la propia investigación de la comisión lo que también determina es que un Estado que se preparó para confrontar a este grupo armado que se había levantado en oposición al gobierno,
hizo que la actuación de las fuerzas vaya más allá y que sean víctimas gente inocente de todo tipo de no estar vinculada a este tipo de procesos. Solo el 18% de las víctimas mencionadas en el informe se reconocían ser parte de algún grupo armado de Alfaro Vive. ¿Pero qué porcentaje? El 18%. El 18%. Es interesante que incluso hay más víctimas que son precisamente miembros de Fuerzas Armadas. Está, por ejemplo, el caso Taura, está el otro caso que se menciona en la Marina que ocurrió en Esmeraldas, en el que está involucrado Fausto Morales Villota, que fue revelado por su subalterno. Hay otros casos más, son más de 100 víctimas. El caso Fibeca. Son más de 100 víctimas del caso Fibeca, en el que están involucrados o fueron víctimas de sus propios compañeros, miembros de Fuerzas Armadas y policía. Y incluso es desgarrador escuchar sus testimonios, lo que ocurrió, porque precisamente al haber sido formados, preparados, los comandos de Taura eran un grupo élite de las Fuerzas Armadas que había sido preparado para el conflicto, para la confrontación, para enfrentarse a testimonios. Entonces, para quebrar su voluntad, para obtener información, a ellos les hicieron de todo. No viene a ser sino una sigla que puede identificar en un momento determinado a un patrullero como está identificado en la central de radio patrulla, o puede ser identificado en un momento determinado por un equipo de trabajo, puede ser, pero nunca, jamás ha existido en la Policía Nacional orgánicamente una unidad como SIG-10. Pero numerosas evidencias denuncian lo contrario, como el acta desclasificada de una reunión de los servicios de seguridad de la Policía Nacional, en que se menciona al entonces mayor Edgar Vaca como jefe del SIG-10. El SIG-10 y la UIS, así como la Compañía Contrainteligencia Quito, el Grupo Especial de Inteligencia Militar y el Servicio de Inteligencia Naval en las Fuerzas Armadas, actuaron no solo contra grupos insurgentes, sino contra organizaciones sociales y de derechos humanos consideradas peligrosas para la seguridad interna. El uso de seudónimos, de centros clandestinos de detención y tortura, de casas de seguridad, son procedimientos para encubrir actos ilegales y no dejar huella de sus autores. En el 80% de los casos, la Comisión de la Verdad señaló 460 presuntos implicados. El 50% son miembros activos y pasivos de la Policía Nacional, el 28% miembros de las Fuerzas Armadas, el 10% autoridades civiles de varios gobiernos, el 6% funcionarios o exfuncionarios judiciales y el 6% restante agentes de estados extranjeros. El informe de la Comisión de la Verdad registra presuntos implicados en 5 y más violaciones graves de derechos humanos, como los exoficiales de policía Trajano Barrio Nuevo, Milton Andrade, Enrique Ojeda y Jaime Nevares. Pero los de mayor número de implicaciones, 14 y 10 respectivamente, son los generales de policía en servicio pasivo Olger Santana y Edgar Vaca. 365 personas, más del 80% de las víctimas, sufrieron tortura y en promedio cada víctima padeció más de 5 formas de martirio. La Comisión de la Verdad identificó más de 25 procedimientos de tortura, como golpes con y sin objetos, amenazas y simulacros de muerte, violencia sexual, electricidad en el cuerpo, quemaduras, colgamientos y estiramientos y hasta castigos utilizando animales. Yo tengo una premonición, ojalá no sea una perversa estrategia, y es que en medio de una conflagración civil donde se crea este narcoterrorismo, estas insurgencias, donde se crea las bandas delictivas, y en medio de ese terror se abusa de los derechos humanos para ejercer el poder desde la debilidad de lo público, pero fortaleciendo estas estructuras y estas estrategias. Bueno, tenemos siempre que estar muy, muy pendientes de que no ocurra, ¿no? De que a pretexto de combatir la delincuencia, de dar seguridad a la sociedad, al mismo tiempo el Estado se convierte en un estado de terror.
Eso justificó incluso el que la comisión vaya más allá de lo que inicialmente estaba previsto. Principalmente la comisión estaba para investigar los casos ocurridos en el gobierno de Febres Cordero entre el 84 y en el 88. Había toda un grupo de familiares de víctimas que venían impulsando este tema, pero también encontrabas otras familias, otras víctimas que también habían vivido situaciones similares tiempo después. Esto porque estructuras que se crearon en un primer momento subsistían hasta los tiempos mismos de la comisión. Quienes eran capitanes en los 80s terminaron llegando a comandar la policía, ¿no? E incluso a tener una injerencia muy importante ya desde el servicio pasivo, como habíamos hablado ya del general Edgar Vaca. Algo de lo que no hemos hablado es la perversidad de los medios de comunicación corporativos afines a estos poderes, que siempre trataron de silenciar este trabajo y hasta ahora lo silencian. De hecho, este informe de la Comisión de la Verdad debería ser un insumo informativo para recordar lo que ocurría antes y cómo vuelve a repetirse el ciclo, ¿no? Generar esta guerra interna. Hoy, claro, más especializados, porque hoy no solo tienen pelotones en las calles, sino que tienen pelotones en las estructuras judiciales, y eso es un peligro para la sociedad. Y si a eso le sumamos un pelotón de periodistas afines que ocultan este tipo de verdades, entonces la mentira se va convirtiendo en una preponderancia. Indudable. El rol que juegan los medios de comunicación en nuestra sociedad, más ahora, un mundo tan proclive a comunicar con herramientas tecnológicas que te permiten estar informado inmediatamente de los hechos, siempre hace que el rol que tiene un periodista, un medio de comunicación, es trascendental, porque es quien comunica y es quien de alguna manera establece en la sociedad una cierta verdad. Muchos de estos casos se mantuvieron, como se dice, ocultos, no se profundizó. Hay evidencias en el propio informe, en el trabajo de la comisión, de cómo la policía alteraba escenas, decía cosas que no ocurrieron o que ocurrieron de otra manera, y todo eso era ratificado por los propios medios de comunicación de la época. Cristian, yo te quiero agradecer por esta entrevista, por esta intervención, por el informe de la Comisión de la Verdad, por habernos dado acceso a este material original que hemos restaurado. Vamos a despedir este programa con uno de los testimonios más sentidos. ¿Qué me devuelve a mí? ¿Qué me devuelve a mí, pero Restrepo? La ilusión que uno se hace con hijos. Porque ¿qué es un hijo? Un hijo es la perpetuación de tu vida, de tu ADN, de tu esencia, de tus ilusiones. Y tú mueres por él, ¿no es cierto? Y le entregas todo. Porque sabes que prácticamente ya no mueres, ¿no? Esta casa debería estar llena de nietos, ¿sí o no? Hay un padre orgulloso, yo digo médico y otro informático. ¿Qué me duele a mí eso? ¿Lo debe plata? No. Es una infamia que la gente trate de decir que lo que buscan es plata, que ya les pagaron, que pagó. No. Es una parte del problema, una parte. Y la más fácil de arreglar, la más sencilla. La otra no la arregla y es imposible de arreglar. Pero al menos si hay un poco de justicia, si hay un poco de reconocimiento de ese mal que se hizo a esa familia, que es lo que pretende la ley de víctima, la gente puede decir, hombre, al menos no fue total la impunidad, al menos hubo un castigo. Nunca olvidar sus nombres: Nehemías, Josué, Ismael, Steven, pero tampoco Consuelo, Arturo, Rita, Carlos y más de 460 registrados por la Comisión de la Verdad. ¿Hasta cuándo buscamos justicia, verdad, reparación
y no repetición. Síguenos, comparte, interactúa, apóyanos. Hasta pronto.